Hola, buenos días, The Statement Show de camino. Soy el pastor Orlando Torres y qué bendición poder compartir contigo estos minutos de reflexión, de darle pensamiento a cosas importantes acerca de la vida y nuestra espiritualidad intencional. Me sorprende qué poderosa es una pequeña oración, limitada en palabras, en oraciones, en artículos, pero es una expresión que usa signos de exclamación. Señor, ayúdame, respóndeme, dame fuerzas, impúlsame. Esas fueron oraciones que constantemente son encontradas en los salmos, en expresiones de adoración, pero expresiones también de confianza. Señor, líbranos del mal. Señor, ayúdanos. Reyes en la escritura constantemente, cuando tenían que enfrentar situaciones más grandes que ellos mismos, respondían al Dios vivo: ayúdame, respóndeme, provéeme, dame fuerza, dame la victoria, aún en escenarios de imposible victoria militar o de victoria en cuanto a fuerzas humanas se refiere. Ejemplos poderosos encontramos en la Biblia. Mire, por ejemplo, el relato de la historia de Jonás. Jonás, en medio de su desobediencia, su terquedad para poder cumplir con el llamado y con la asignación que Dios le estaba otorgando, en su rebeldía, usted sabe la historia, huyó, se montó en un barco, se fue en la dirección totalmente opuesta a la ciudad de Nínive, donde había sido enviado por Dios. Pero en medio de todas esas circunstancias, aún en medio del proceso de desobediencia, aún en momentos donde él se encontraba caminando en dirección opuesta a la voluntad perfecta de Dios, la Biblia dice que él oró una de estas oraciones sencillas, en medio del vientre de un pez, en medio de la tormenta, en medio de haber sido tirado al agua. El hombre está clamando: Señor, ayúdame, extiende tu mano, dame tu provisión, dame tus fuerzas. Y clamó al Señor. Y es interesante porque cuando uno descubre esta oración, aunque sencilla, él dice que en mi angustia yo clamé al Señor. Y el Señor, vea la afirmación de Jonás, el Señor me respondió. Y desde las entrañas del sepulcro, dice una versión, pedí auxilio. Y esto nos habla de que Dios siempre es pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Es la ayuda idónea, correcta, exacta, que encaja en la real necesidad y no en los caprichos humanos. Y dice: y tú escuchaste mi clamor. Qué hermoso que luego de la oración hay una afirmación que confirma que esto no se quedó en oídos sordos y que el Señor intervino. Así que la historia de Jonás es poderosa, y no tan solo en esa etapa. Una vez está dentro del pez, del gran pez, dice que una vez más él ora, y desde el vientre de ese pez, y dijo: en mi angustia una vez más clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Y entonces Dios da una orden, y en el caso de él da una orden para que aquel pez le vomitara, lo sacara fuera en la orilla del lugar donde desde la primera vez ya Dios le había hablado. Y en el caso de Jonás tuvo que vivir dos veces, repetir su escenario dos veces, cuando Dios ya había dado desde la primera vuelta la instrucción correcta para bendecirlo. Y eso nos pasa a todos. De alguna forma tenemos que descubrir dónde tenemos que reconectar y sintonizar con Dios en el ritmo correcto, para que lo hagamos no luego de la segunda vuelta o de la segunda experiencia, sino a la primera, entender esa instrucción de Dios específica para bendecirnos. Pero el punto es que Dios respondió esa pequeña oración: ayúdame en mi angustia, dame tu mano, respóndeme. Y Dios lo hizo. Y finalmente no se olvide de la historia de Daniel. Daniel tuvo que enfrentar a sus enemigos de su tiempo, donde él públicamente afirmó su fe, oró, y ante un decreto que había realizado el gobierno es arrestado y es lanzado a un foso de leones hambrientos. Y Dios lo libra de ese escenario. ¿Qué hace Daniel? Daniel ora, Daniel clama, Daniel pide precisamente ayuda a Dios. Y cuando aquellos hombres llegaron a ese lugar donde habían lanzado a Daniel, lo poderoso fue que no tan solo Daniel honró a Dios por la
protección que recibió en un foso de leones, un evento para nosotros en nuestros días, un escenario de difícil solución, de imposibilidad de manejo humano. ¿Quién puede pelear, un ser humano indefenso, contra un grupo de leones hambrientos en un foso donde no hay para dónde correr? Oye, eso habla de imposibilidad, eso habla de impotencia. No podemos hacer nada frente a eso, que no sea confiar en el Señor. Y Daniel hizo eso, confió en el Señor y oró al Señor. Pero lo que me llama la atención es la afirmación que viene como respuesta a la oración sencilla: ayúdame, guárdame, cuídame, líbrame del mal. Vean qué oraciones más pequeñas, no muy elocuentes, peticiones que ponen la confianza totalmente en el Señor. Oiga lo que dijo el rey Darío de aquel tiempo cuando Dios le responde su sencilla oración: líbrame, guárdame. Y el testimonio, que luego la respuesta de Dios fue que Él envió su ángel. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel? Le cerró la boca a los leones. Hizo un acto poderoso, sobrenatural, extraordinario en un escenario de imposibilidad total. Pero lo que me llama la atención es la afirmación del rey. Dice: paz y seguridad para todos. ¡Qué poderoso! He decretado que en todo lugar en el reino la gente adore y honre al Señor. ¡Qué tremendo! Al Señor de Daniel. O sea, está dando un testimonio nacional a ese hombre que le pidió ayuda a Dios, que le pidió la intervención a Dios. Honren a ese Dios que él oró. Y dice: porque Él es Dios vivo y permanece para siempre, y su reino jamás será removido ni conmovido. Oiga, eso es poderoso. Jamás será destruido. Sigue reconociendo una persona que no tiene pacto con Dios y no conoce al Señor. Y dice: y su dominio jamás tendrá fin. Mira las afirmaciones que hace alguien que no fue el que oró, que fue el que vio el testimonio de quien oró y pidió ayuda a Dios. Y mira lo que afirma. Dice: Él rescata, Él salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. ¡Wow! Ese es tu Dios. Hace prodigios en el cielo, maravillas en la tierra. Y él testifica: ese Dios a quien se le pidió ayuda salvó a Daniel de las garras de los leones. Y el favor de Dios acompañó a Daniel de una manera sobrenatural. Que Dios haga lo mismo contigo. Atrévete a pedirle ayuda al Señor, pero con confianza, no religiosamente, sino con una experiencia de vida transformadora e intencional. Recuerda que la única parte de la Biblia que tú crees es aquella que tú obedeces. Soy Rolando Torres y hablo para que mi gente piense.